Novena lección de El misterio de Dios. Adoremos a la Santísima Trinidad. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección de El misterio de Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Estamos reflexionando y ya para culminar el primer folleto en la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, que es por la finalidad y por el orden que tiene el universo, y eso nos hizo pasar a un tercer elemento de este primer folleto sobre la filosofía del misterio de Dios, para reflexionar en los científicos, los verdaderos científicos que han hecho unas expresiones maravillosas de lo que han descubierto a través de la ciencia, que es el poder del Creador y Señor nuestro, ¿verdad? Quiero concluir pues esta reflexión porque no quiero dejarlos pasar, porque son bien interesantes lo que dice la ciencia, lo que dicen los verdaderos científicos, que muchos de ellos fueron incluso sacerdotes religiosos, ¿verdad? Ok, comencemos esta reflexión con el ingeniero alemán, después nacionalizado americano gringo, llamado Wernher von Braun, que nació en 1912, ¿verdad? Este ingeniero es el autor del emplazamiento de órbita del primer satélite de los Estados Unidos que está allá arriba, que se llama el Explorer 1, llamado también el Rocket Genium, este ingeniero alemán, el genio en rocket. El genio de los cohetes, quiere decir genio rocket. Genio de los cohetes, este alemán, un científico increíble, trabajó como directivo en la NASA, en los proyectos del cohete Saturno y en el proyecto Apolo, que fue este cohete tripulado que fue a la Luna. Este alemán, este ingeniero Wernher von Braun, poseyó un profundo sentido religioso. Era un hombre espiritual, digámosle así. Los materialistas del siglo XIX y sus herederos, los marxistas del siglo XX, nos dicen que el creciente conocimiento científico de la creación permite rebajar la fe en un creador. Dicen los marxistas, pero toda nueva respuesta ha suscitado nuevas preguntas. Cuanto más comprendemos la complejidad de la estructura atómica, la naturaleza de la vida o el camino de las galaxias, tanto más encontramos nuevas razones para asombrarnos ante los esplendores de la creación divina, decía este ingeniero alemán americano. Nos sorprende estos esplendores de la creación divina, dice también, el hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de paz, como tiene necesidad de agua, necesidad de aire. Todos tenemos necesidad de creer en Dios, decía este ingeniero Wernher Braun, de nacionalidad
alemana y estadounidense. Otro más. Un médico francés llamado Alexis Carrel, que murió en 1944, era ateo, pero convertido al cristianismo en el santuario de Lourdes, ahí en Francia, ante la visita al santuario y al ver un milagro de Nuestra Señora de Lourdes. Y él decía: yo quiero creer, yo creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que crea más, y para hacer esto no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. Yo no soy filósofo, decía este médico francés. Yo no soy filósofo ni teólogo. Hablo y escribo solamente como hombre de ciencia, un hombre de ciencia convencido de esta verdad trascendente, pues, de la existencia de Dios. Hermoso también su testimonio. Viene otro testimonio más interesante por la modernidad del tema. Se llama Pascal Jordan, nacido en 1902. Fue un físico alemán, fundador junto con Max Born y Werner Heisenberg de la mecánica cuántica. Miren ustedes que es lo último de la investigación científica, la mecánica cuántica. Cuando escribe su libro que tituló El hombre de ciencia ante el problema religioso, él decía: no sin razón he titulado este libro El hombre de ciencia ante el problema religioso. Y su intención era explicar cómo todos los impedimentos, todos los mitos que la ciencia antigua había levantado para obstruir el camino de acceso a la religión, hoy han desaparecido según el criterio de este científico. En su libro, pues, El hombre de ciencia ante el problema religioso. Son malas intenciones, entonces, lo que los ateos han querido propugnar con la ciencia para impedir, pues, todos los conocimientos, ¿verdad? Y todo el acceso que podemos tener a la fe en Dios. Y todo esos impedimentos, por la misma razón humana, dice Pascal Jordan, han desaparecido. Y la afirmación de la concepción determinista de que Dios se había quedado sin trabajo en una naturaleza que seguía su curso regularmente ha perdido ahora su fundamento, ¿verdad? Porque este es otra artimaña de los científicos ateos que decían que como Dios había creado el mundo, lo dejó a su propia libertad al mundo de la naturaleza misma. Quería dar a entender, pues, de que Dios no tenía nada que ver con el desarrollo científico, con la transformación de la ciencia, con la transformación de la vida también incluso. Entonces dice también él que esta artimaña fue destruida, ya no tiene fundamento, porque la misma ciencia verdadera ha revelado, pues, que son trampas, son mitos científicos que lo que tratan de hacer es destruir la fe. Ahora bien, en la innumerable cantidad de resultados siempre nuevos e indeterminados, se puede ver la acción, la voluntad del señorío de Dios en todo lo que nosotros podemos palpar a través de la misma ciencia de la investigación. Todo te lleva a palpar, dice el científico Pascal Jordan, que todo te lleva, pues, a entender la acción de Dios, la voluntad de Dios, el señorío de Dios. Decía también: no afirmamos que la acción de Dios en la naturaleza se haya hecho científicamente visible o demostrable, sino que en lo que concierne a la fe religiosa, esta nueva física, que es la que ellos estudian, esta física nueva, ha negado aquella negación.
aquellas mentiras. La física cuántica ha probado que todas las cosas que se han inventado, todos los mitos científicos para contrarrestar la religión, son falsos. Entonces la física cuántica niega todos esos mitos falsos de la ciencia. Y la física cuántica ha probado que son erróneas aquellas concepciones de la vieja ciencia que habían sido aducidas antes como pruebas contra la existencia de Dios. La física cuántica es lo último que tenemos en desarrollo científico, y los mismos fundadores de la física cuántica han probado pues que todo lo que la ciencia, la falsa ciencia, la vieja ciencia amañada, que ha querido poner obstáculos, nada de eso ha podido probar que Dios no existe, sino que más bien ya todo está descubierto según este científico. Hablemos de otro, el neurobiólogo John Eccles, director del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge, decía, hablando del materialismo de muchos científicos, él decía: creo que el materialismo hipotético es aún la creencia más extendida entre los científicos, ¿verdad? Pero no contiene más que una promesa, que todo quedará explicado, incluso la forma más íntima de la experiencia humana, en términos de ciencias nerviosas. Eso dice el materialismo. Y dice John Eccles, este neurobiólogo, porque como están hablando de las células nerviosas, él es neurólogo más bien, sabe de todas esas cosas de las células nerviosas, y contrarresta, dice, esto no es más que un tipo de fe religiosa, o mejor, es una superstición que no está fundada en evidencias dignas de consideración. Esa tesis del materialismo, ¿verdad?, que pone esta hipótesis de que todo el desarrollo del ser humano, de la materia y de todo lo que existe, y de la misma evolución de todo el cosmos incluso, dice que está basado en las células nerviosas, pero como es neurólogo, dice falso, mentira, todo es superstición, porque nada de eso es evidente, no prueba ninguna evidencia todo lo que dicen. Dice también, cuanto más progresamos a la hora de comprender la conformación del cerebro humano, más clara resulta la singularidad del ser humano respecto a cualquier otra cosa del mundo material. Entonces está diciendo también entonces este neurólogo que cuanto más profundizamos en el estudio de las neuronas y de las células nerviosas y del cerebro humano, más clara resulta entonces la singularidad del ser humano. O sea que el ser humano es una cosa tan especial que no se puede comparar ni siquiera con el mundo material, ni mucho menos, porque el ser humano sabemos que fue puesto por Dios en la creación para que la gobernara y que no tanto fuera parte de la creación. El hombre es creación de Dios, pero fue puesto como rey en el paraíso terrenal, ¿verdad? Hablando del paraíso terrenal, entendiendo con una visión cosmológica de que todo lo que se ha hecho a nivel del cosmos entero, del cosmos infinito, todo se ha hecho para el hombre. El hombre tiene una dignidad increíble que dice el Salmo 8. Dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te fijes en él? Le dice el salmista a Dios, si lo hiciste poco menos de los hombres, poco menos que los ángeles, y lo llenaste de gloria y de majestad. Esto es el ser humano, y esta es la reflexión que hace pues este microbiólogo. Hablemos de otro, Henry Margenau, que fue colaborador de Einstein, que fue colaborador de Heisenberg y que fue colaborador con Schrödinger.
Este Henry Margenau, que es un físico de la Universidad de Yale, fundador de 3 importantes revistas científicas, tiene 8 doctorados honoris causa, es presidente de la American Asociación de Filosofía y de Ciencia. Este hombre es un físico de la Universidad de Yale y cerebro científico, decía: casi todo el mundo admite claramente que el universo ha tenido un comienzo, aunque hay algunos como Carl Sagan que en astronomía son vivamente antirreligiosos. Otros, está señalando, otros como Robert Hastrow, que trabaja en el mismo campo, no lo son. O sea que no lo son en el sentido de que les desconoce su capacidad científica. Y decía, Robert Hastrow, es más prestigioso que Sagan como científico y como físico. Sagan, que es un científico del que está hablando Henry Margenau, físico de la Universidad de Yale, está hablando de Sagan, que es un publicista más que científico porque hace más alarde de lo que pueda saber y no sabe nada. Y también dice que Robert Hastrow, es un físico que ha investigado la materia de la que habla. O sea, sí sabe, pues, por lo menos algo. Y Hastrow es un hombre religioso. Entonces, defendiendo Henry Margenau, físico de la Universidad de Yale, haciendo comparación de 2 científicos, dice que Sagan es un vanidoso que no sabe nada y que Hastrow sí sabe de lo que habla, pues. Además de que dice que Jastrow es un hombre religioso. Hablando de este científico, ¿verdad? Un poco de lo que han dicho todos estos pseudocientíficos, o sea, falsos científicos, y los neocientíficos, los nuevos científicos. Hablemos de otro. John von Neumann, matemático húngaro, murió en 1957. Era hijo de un rico banquero judío. Era considerado por muchos como la mente más genial del siglo XX. Era comparable, John von Neumann, comparable con Einstein. Miren ustedes, era un hombre de capacidad. Participó activamente en el Proyecto Manhattan. ¿Saben cuál es el Proyecto Manhattan? Los que inventaron la bomba atómica que tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Él trabajó en ese Proyecto Manhattan, que era el grupo de científicos que creó la primera bomba atómica y que participó y dirigió la producción y la puesta a punto de los primeros ordenadores. O sea, ellos trabajaron en la computadora, entonces también son creadores de la computadora. Y como científico fue también asesor del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos en los años 50. Es el creador del campo de la teoría de juegos, un campo en el que trabajan actualmente miles de economistas y se publican a diario cientos de páginas. Y además, las formulaciones matemáticas descritas por él sirvieron de base para la teoría de la utilidad para resolver problemas del equilibrio general. Están hablando científicamente de la física y de la matemática. Ahora bien, en 1937, John von Neumann, húngaro matemático, publicó en la revista A Model of General Economic Equilibrium, del que Roy Weintraub dijo en 1983. Hizo un escrito en el 37, matemático húngaro, y Roy Weintraub hace una valoración de él y dice:
era el más importante artículo sobre economía matemática que haya sido escrito jamás. Y este científico, hacia el final de su vida, se había convertido al catolicismo. John von Neumann. Son científicos que han muerto y que se han salvado, han pasado la gloria de Dios por creer en Dios y creer en la fe católica. Y termino con este texto del científico italiano Enrico Medi, se llama el italiano Enrico Medi, cuando dijo a un joven: mira, le dice, ahí hay una estrella nueva, una galaxia, una estrella de neutrones, a 100 millones de años luz de lejanía. Y sin embargo, los protones, los electrones, los neutrones, los mesones que hay ahí son idénticos a los que están en este micrófono. Decía el científico, ¿no? Él sabe lo que está diciendo. Entonces, la identidad incluye la probabilidad. Lo que es idéntico no es probable. Entonces, lo que se hace idéntico no es probable, sino es planeado, ¿verdad? Entonces, esas galaxias, esas estrellas que menciona este científico italiano, estos protones, estos electrones, la distancia de 100 millones de años luz, etcétera, todo esto no es probable, es verdad, es real y por la ciencia es demostrable. Entonces dice, por lo tanto, hay una causa fuera del espacio, hay una causa fuera del tiempo, hay una causa dueña del ser, que ha dado el ser así. O sea, que nos ha hecho así como somos. Y esta causa, esta causa que está fuera del espacio, fuera del tiempo, esta causa que es el dueño del ser y que nos ha dado el ser así como somos, esto es Dios, decía este científico italiano Enrico Medi, ¿verdad? Ok, también decía, el ser, habló científicamente, el ser que ha dado a las cosas la causa de ser idéntica a 1.000 millones de años luz de distancia, ese ser existe, ese ser que ha dado esas causas. Y partículas idénticas en el universo tenemos 10 elevadas a la 85ª potencia, o sea que son miles y miles de millones de partículas idénticas que están esparcidas en todito el universo. 10 elevado a la 85 potencia. No me imagino el montón de ceros que lleva ese 1. Entonces, queremos entonces acoger el canto de la galaxia. Nosotros quisiéramos acoger ese canto de la galaxia. Si yo fuera San Francisco de Asís, proclamaría, fíjense bien que está hablando este italiano científico, está hablando con un lenguaje cristiano. Entonces dice, queremos entender entonces y queremos acoger el canto de la galaxia. Dice él, si yo fuera Francisco de Asís, proclamaría, oh galaxia de los cielos inmensos, alabada a mi Señor porque es omnipotente. ¿Se acuerdan el canto de las criaturas de San Francisco, verdad? Cantándole al sol, a la luna, hermano sol, hermana luna. Entonces este científico italiano, para imitar a San Francisco, decía, también a la galaxia, decía, oh galaxia de los cielos inmensos, alabada a mi Señor porque es omnipotente y bueno. Oh átomos, oh protones y electrones, oh canto de los pájaros, rumón de las hojas, silbar del viento, cantad a través de las manos del hombre y como plegaria el himno que llega hasta Dios. ¿Verdad? Entonces, indudablemente, no se puede decir que la ciencia tenga problemas con Dios. Son los científicos malvados los que la tienen, ¿verdad? Y no por ciencia, sino por ignorantes, porque no quieren aceptar, por odio a la fe, por odio al Creador.
Por todo esto, podemos decir que la verdad sobre la existencia de Dios es un conocimiento tan claro que la misma Sagrada Escritura trata duramente a los sabios paganos, a los que se creen inteligentes, que no supieron remontarse al Creador a través de la belleza y de la potencia de su obra. Es por pura maldad, por puro corazón. Por eso la Sagrada Escritura es dura con esto. Dice el mismo Jesucristo: te doy gracias, Padre, porque esto no se lo revelaste a los sabios y entendidos, sino a los humildes y a los pobres. Es increíble. Vanos por naturaleza entonces todos los hombres en quienes se encontró ignorancia, dice el libro de la sabiduría. Vanos por naturaleza todos los hombres en quienes se encontró ignorancia de Dios y no fueron capaces de reconocer por las cosas buenas que ven, que miran, por las cosas que miran, por reconocer a aquel que es. Ni entendiendo la obra reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo lo consideraron como dioses. Y lo vemos en las culturas mismas antiguas de los hombres cerrados. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas como dioses, como señores del mundo. Pues si cautivados por su belleza se tornaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de estos falsos dioses, de estos falsos señores. Pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficiencia los que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que lo hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, por comparación, a contemplar a su autor. Si el hombre tiene la gracia de ser bueno, eso nos lleva a pensar que hay uno que es infinitamente bueno. Pues si llegamos a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? Decía el libro de la sabiduría en el capítulo 13. Hasta aquí, pues, queridos hermanos, terminamos el folleto número 1. El autor es el reverendo padre Miguel Ángel Fuentes, del Instituto Verbo Encarnado, una orden religiosa de sacerdotes y religiosos. Con esto terminamos, pues aquí tienen una lista de bibliografía, que nada de esto es inventado, todo esto está escrito. Ahí está la bibliografía de los padres mencionados, incluso mencionan a Fulton J. Chin, Antonio Rollo Marín, Jesús Simón, Ricardo el Viejo, que ya lo hablamos, Jorge Loring y todos los demás científicos. Estos los primeros son sacerdotes. Y Manuel Carreira, el creyente ante la ciencia, tiene un libro y tiene un montón de videos. Manuel Carreira, sacerdote jesuita, que se los voy a compartir. Les voy a enviar un par de videos del padre Manuel Carreira, jesuita español, que miren hasta al mismo Hopkins, que era parapléjico, hasta ese mismo lo critica porque dijo un montón de burradas. Ahí van a ver, se los voy a mandar para que si pueden verlo, véanlo, porque es precioso, para enriquecer sus conocimientos en cuanto dice la filosofía del conocimiento de Dios. Este padre Jesús Simón, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que vimos todo las 5 vías para llegar al conocimiento de Dios, y muchos textos del padre Manuel Carreira, que habla, como le decía, Stephen Hawking, que lo criticó duramente. Dice, me da pesar que haya sido así con su discapacidad, pero dijo muchas burradas, dice Manuel Carreira
Manuel Carrera, un científico, un astrofísico sacerdote. Increíble. Yo creo que tenemos que disfrutar, formarnos más, aprender más, conocer todos estos misterios para que nadie nos engañe, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea nos quiere mantener en la ignorancia, o por otro lado, mantenernos engañados de tantas verdades que no nos han dejado que conozcamos. Así de sencillo. Muy bien, concluimos con esto. Ahora pasemos al segundo folleto. El segundo folleto titulado Filosofía de la Religión. Y esto es para entender el misterio de Dios hoy, aquí y ahora, con lo que estamos viviendo. Primero, entonces, vamos a hacer una reseña de la realidad en la que nos encontramos. Nos encontramos en una realidad que es, como les decía al finalizar el primer folleto, una realidad que nos quiere arrastrar a la condenación eterna. Porque es que todos los que van de camino a la condenación no se quieren condenar solos, nos quieren arrastrar a todos. Y ahí está la sabiduría, la inteligencia y la gracia de Dios para que nosotros no nos dejemos. Fíjense bien que en esta filosofía de la religión comencemos con lo que dice Sartre, un filósofo que veremos a ver qué es lo que dice el filósofo Sartre. En su libro titulado Las Palabras, decía: yo presentía la religión, la esperaba, era el remedio. Si me lo hubieran negado, la habría inventado yo mismo. No me la negaron, fui educado en la fe católica, supe que el Todopoderoso me había hecho para gloria suya. Era más de lo que me atrevía a soñar, dice Sartre. Pero después dice, en el Dios al uso que me enseñaron, estamos hablando del mundo, de la escuela, de la educación, dice, pero después en el Dios al uso que me enseñaron no encontré al que esperaba mi alma. Necesitaba un creador y me daban un gran patrón. O sea, necesitaba a Dios creador, al Padre, necesitaba al Padre, pero me daban a un Dios todopoderoso, mandón, que imponía, castigaba. Eso dice Sartre. Ahora bien, estos dos dioses que él conocía, el que le decía su fe y el que el mundo le ponía como el gran patrón, el gran jefe que él imponía, estos dos eran uno. Él estaba claro, Sartre estaba claro que estos dioses eran un solo Dios. Era el mismo Dios, pero yo lo ignoraba, decía Sartre. Yo servía sin calor al ídolo farisaico. Y la doctrina oficial era hacia la que me quitasen la gana de buscar mi propia fe. O sea que incluso la misma doctrina que le impusieron en su tiempo, más bien lo alejaban, porque le quitaban las ganas de buscar su propia fe. Esto dice Sartre, es un filósofo. Para reflexionar sobre nuestro tema está apropiadísima. No conozco a Sartre si fue ateo o cristiano. La verdad es que fue educado en la fe católica, pues en eso no tenemos duda, porque aquí lo dice en su libro La Palabra. Ahora bien, los estudios sociológicos y los datos concretos que tenemos a nuestro pequeño alcance nos indican hoy por hoy que la religión pierde su influencia. Veamos algunos rasgos fácilmente comprobables de cómo está nuestra situación como miembros de esta familia humana acechada por todos lados. Y hace un sinnúmero de reflexiones, de señalamientos, de rasgos que se pueden comprobar y que nos revelan pues esta realidad en la que vivimos según la sociología. Dice, escasez de vocaciones religiosas y sacerdotales, muy cierto.
Alejamiento de los jóvenes de las prácticas religiosas, ciertísimo. ¿Y cuándo nació este problema de los jóvenes? Esto nació en los años 60, con la rebelión de la juventud. Acuérdense de la época de los hippies, los mayores sabemos, de la liberación de la juventud. Más que la liberación era el libertinaje, la desobediencia a lo establecido que hicieron todos los jóvenes en ese momento, que se escaparon de sus casas, ya no pedían permiso a los padres, hicieron uso del amor libre, de la droga, de la prostitución las mujeres. Fue un alejamiento increíble que ocasionaron los jóvenes a las prácticas religiosas de su momento, de los años 60. ¿Y saben quién fue el que promovió esto? La ideología comunista, el marxismo. Estúdienlo, búsquenlo y se convencerán que es una gran verdad. Ahora bien, también existe un menor influjo de las autoridades religiosas en la sociedad, incluso en países denominados católicos. La autoridad eclesiástica, la autoridad religiosa se ha perdido. Ya no tiene ninguna influencia la autoridad religiosa porque ha perdido su autoridad. ¿A qué se ocasiona todo esto? Tanta debilidad humana, ¿verdad? Tantos pecados cometidos dentro de la iglesia, tantos abusos de autoridad, de la autoridad religiosa, que eso ha hecho que se perdiera la credibilidad. Ya no tienen, no me refiero a todos, la iglesia siempre tendrá su autoridad moral porque le viene de Cristo. Sin embargo, como la fe en muchos lugares está pegado a las personas, cuando un religioso, una religiosa falla, nos tambalea nuestra fe, que no debería ser, porque nuestra fe es en Jesucristo y no en las personas. Pero bueno, es una realidad que estamos viviendo, que debemos reconocer y que ser humildes para aceptarla como una debilidad humana que, así como la tienen las autoridades religiosas, existe en todas las autoridades del mundo. Y peor en las autoridades gubernamentales, en las autoridades de poder, en los directores de colegio, en tantos abusos que hay por todos lados. Lo que pasa es que se le echa la culpa a la iglesia, a la religión, pero la iglesia es una más perjudicada, pues, de las tentaciones. También existe hoy por hoy, porque estamos reflexionando cómo podemos entender el misterio de Dios hoy, aquí y ahora. Dice también la reflexión que hay un crecimiento de los que se profesan agnósticos o indiferentes. Hay un crecimiento, por lo tanto, del secularismo, del relativismo. Espero que sepan qué significan estas palabras: el agnosticismo, la indiferencia, el secularismo, el relativismo. Por eso es importante que nosotros hagamos el encuentro, un encuentro cada mes si es posible, para que reflexionemos y aclaremos todas estas dudas que nos pueden dejar estas reflexiones filosóficas. Porque yo no le quiero rebajar el lenguaje, porque quiero que ustedes lo aprendan. Aprendan, porque por ejemplo el padre Manuel Carreira, que les voy a enviar un par de videos, su lenguaje es teológico filosófico y tenemos que entenderlo. Tenemos que aprendernos esas palabras técnicas de la teología, de la filosofía, para que podamos entender lo que se nos está diciendo. Entonces, en nuestra reflexión y donde a través de los estudios sociológicos nosotros estamos dándonos cuenta de todos los alcances que ha tenido la religión y la pérdida de influencia que ha tenido la religión en el corazón del hombre. Tenemos ese problema, pues, del secularismo, el relativismo, el agnosticismo. También hay otro elemento que es la valoración del futuro frente al pasado y frente a la tradición. Porque hay un progresismo y hay un conservadurismo, es los conservadores, pues, ¿verdad? Un progresismo y los conservatismos.
y que han tenido una ruptura violenta. El Papa Francisco lo ha dicho, no debemos olvidar el pasado, porque el pasado es apoyo para construir un buen futuro, porque dice esta reflexión, que se ha valorado el futuro frente al pasado y frente a la tradición, y se han roto en esa valoración. Se ha despreciado todo lo antiguo, todo lo viejo. Toda la experiencia se ha despreciado, la experiencia del pasado. Por eso se aspira a un futuro pero incierto y tambaleante, porque no hay consistencia en la transmisión de los conocimientos y de los valores. Otro elemento, que la cultura secular, que está marcada por el mercantilismo, el consumismo, el hedonismo, el colonialismo ideológico y económico, etc. La cultura narcisista, el culto al pueblo. Y entonces, en estos 4 elementos que mencioné, está la destrucción de la moralidad del hombre. ¿Por qué? Porque el mercantilismo te lleva a perder incluso los valores morales, porque hay mucha corrupción, y no solo a nivel del Estado, a nivel general hay una corrupción increíble. De las mismas empresas privadas son corruptas, porque marginan y explotan, y sin valores morales explotan incluso a los niños. El consumismo, la promoción del globalismo es para incrementar el consumismo, pero no para globalizar la moral ni la cultura, sino que para globalizar los males que acechan y que están destruyendo el mundo entero y la cultura de todos los países. El hedonismo es una situación de egoísmo total, como la cultura narcisista es el culto al cuerpo, que esto hace pues una degradación inmoral del cuerpo humano, principalmente de la mujer, que eso ha ido destruyendo pues todos esos valores cristianos. Y por último, pues el colonialismo ideológico y económico. El colonialismo económico, en primer lugar, también, como mencionábamos anteriormente, el problema de la globalización, que la riqueza quiere llegar a todo el mundo para hacerse más rica la riqueza, por no hablar de personas. Son instituciones y son seres humanos corruptos, egoístas, que solo ellos quieren dominar. Y con este colonialismo económico han destruido mucha pequeña empresa, muchos trabajos familiares lo han destruido, porque ellos mismos quieren ser los dueños de la riqueza del mundo. Y ya no digamos pues el colonialismo ideológico, que ese es un gran problema en todos los ámbitos. En primer lugar, el problema político, ¿verdad? Colonialismo quiere decir lo mismo que cuando hablamos del colonialismo de los españoles con América, con los indígenas americanos. Fuimos colonizados por los españoles. Vino una fuerza extranjera a destruir nuestra cultura. Por supuesto que nos trajeron la fe, que eso es 1.000.000 de veces más grande que el mismo colonialismo que estableció crimen y muerte. Sin embargo, pues en este colonialismo ideológico, que nosotros debemos entenderlo como en primer lugar, las ideologías comunistas, anticristianas, contra la religión, diría yo más bien, que nos han traído una ideología que quiere destruir nuestra fe. Y el colonialismo ideológico de la inmoralidad, pues con los grupos LGTB, no sé cómo se dice esa cuestión, de la inmoralidad sexual, del homosexualismo, del lesbianismo, del aborto, y tantos males que nos han traído estas ideologías extranjeras que han venido a colonizar nuestra cultura, han venido a colonizar nuestra fe, han venido a colonizar nuestra vida para destruirla, para acabarnos. Ahí tenemos un panorama sociológico de cómo estamos.
Vamos a ver a continuación, en la próxima clase, los cambios eclesiológicos. La iglesia ha cambiado. Vamos a verlo en la próxima clase. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.